el señor doctor don Francisco Ruiz, de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística, correspondiente en Tijuana, Baja California, quien nos va a hablar de la consolidación de la independencia y del Estado liberal que con ello viene en la Constitución de 1857 y que comparará las constituciones de 1924 y 1857. Señor doctor don Francisco Ruiz, está en el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por esta amable invitación. Agradezco, por supuesto, al maestro Hugo Castro, presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Agradezco muy especialmente a la maestra Consuelo Rey Arias, quien es la presidente de la correspondiente en Tijuana y quien tuvo pues la deferencia de invitarme. Y por supuesto a quienes me acompañan en este panel, el maestro Juan José Mateos, al doctor Esteban López Gaitán, quien, bueno, pues después de estos magníficos trazados, la verdad es que yo me quedo un tanto anonadado, me quedo un corto, trataré de hacer mi mayor esfuerzo para poder estar a la altura de esta pues vara tan alta que han colocado, ¿no? Como un dato curioso, justamente ahorita en lo que escuchaba y estaba haciendo mis últimas anotaciones, justamente hoy, hace 16 años, curiosamente, di mi primera charla, luego de pues tener un gran problema de pánico escénico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es un gusto recordar esta experiencia que ya hace algunos ayeres que me tocó vivir. Y bueno, también reconocer gran legado que deja don Fernando López. Honestamente no tuve el gusto de conocerlo, sin embargo por la pieza con la que nos deleitó hace un momento parcialmente su hijo y por todas las referencias y comentarios que estoy escuchando, la verdad es que pues se antoja bastante que ya se pueda publicar este preciado documento, ¿no? Bien, bueno, voy a comenzar con esta presentación que me permití preparar a manera de antecedentes. La intención es fundamentalmente compartir un esbozo general acerca de la vida constitucional de nuestro país. Obviamente desde el punto de vista histórico, no jurista, en virtud de que, número uno, no soy abogado y en segunda, bueno, la naturaleza de este espacio es de corte histórico, ¿no? Me voy a permitir iniciar a manera de antecedente con esta fecha, el 6 de diciembre de 1810, que va a ser un parteaguas sin duda alguna, es un gran antecedente en la parte legal, en la parte jurídica, que va a normar la conducta de los mexicanos a partir precisamente de inicios del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué este lugar en Guadalajara, Jalisco, antes Nueva Galicia, en tiempos, por supuesto, de la colonia? Bueno, porque es cuando el generalísimo Miguel Hidalgo de Costilla, en su transitar, pues decide decretar la abolición de la esclavitud en esta ciudad. Y en la imagen pues vemos una estatua que se ha erigido en ese sitio precisamente en conmemoración a dicha fecha, ¿no? Y a dicha actividad que tiene, por supuesto, un gran impacto. Si bien en ese momento se trató de una situación simbólica, pues hoy en día sabemos que fue parte de la piedra angular que permitió la edificación de una serie de estructuras jurídicas de las cuales hoy gozamos, ¿no? Posteriormente, bueno, recordemos que en las Cortes de Cádiz, en la ciudad de Cádiz, del Reino de España, el 18 de marzo de 2018, se va a promulgar la Constitución Política de la Monarquía Española.
¿sí? Se hace pública en tal fecha, y también va a formar parte de los antecedentes históricos y jurídicos, en virtud de que, a pesar de que se trató de una constitución implementada a miles de kilómetros de distancia de lo que hoy es nuestro territorio nacional, recordemos que sí tuvo una aplicación, ¿no? Incluso en un momento más vamos a ver específicamente cuáles son las partes que se rescatan de estos instrumentos. Después aparece el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, que va a ser publicada o va a ser promulgada en el actual estado de Guerrero el 22 de octubre de 1814. Como sabemos, la historia oficial nos indica que pues este documento va a rescatar gran parte de los sentimientos de la nación, que, como bien señalaba quien me antecedió en el uso de la voz, pues va a ser dictados por el siervo de la nación, a don Andrés Quintana Roo. Bien, bueno, esta es una de las ilustraciones que encontré por allí, precisamente, que hace alusión a este encuentro mejor conocido como el Congreso de Apatzingán, ¿no? Bien, voy a continuar por acá. Es importante mencionar que, al igual que la abolición de la esclavitud, que fue dictada por don Miguel Hidalgo, en el caso de la Constitución de Apatzingán no tuvo una vigencia jurídica en nuestro país. El carácter, el alcance es más simbólico, en virtud de que recordemos que la independencia de nuestro país se va a consolidar precisamente hasta 1821. Entonces, estos instrumentos pues realmente no van a ejercerse, sino que va a prevalecer la Constitución de Cádiz hasta precisamente que se va a dar la redacción y publicación del acta de independencia, que recordemos que esta acta de independencia se va a firmar precisamente bajo una forma de gobierno imperial, ¿sí? Y se va a firmar el 28 de septiembre de 1821, justamente un día después de que el ejército comandado por Agustín de Iturbide, mejor conocido como Ejército Trigarante o de las Tres Garantías, pues ingrese a la capital de nuestro país. A partir de ahí, bueno, se va a poder apreciar cómo nuestro país, de una colonia, adopta de igual manera un imperio, un sistema monárquico, a través de ahora alguien oriundo de tierras americanas, ¿no? Agustín de Iturbide es coronado emperador, el primer emperador de México, el 22 de mayo de 1822, y va a adoptar precisamente el mote de Agustín I. Bien, obviamente, para poder gobernar, el emperador debió de emitir una serie de normas que permitieran regular la conducta de los mexicanos y de las nuevas instituciones de nuestro país, de nuestro recién independizado país, y va precisamente a publicar el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano en el mes de diciembre de ese mismo año. Posteriormente vamos a tener el Acta Constitutiva de la Federación, la cual fue creada un poco más de un año después, el 31 de enero de 1824. Precisamente a través de este documento dejamos atrás ya de manera oficial el imperio y vamos a adoptar el sistema federal, una república federal, una república democrática. Luego del fugaz intento de Agustín de Iturbide y de todos sus allegados para instaurar un linaje real en el territorio novohispano mediante el efímero primer imperio mexicano, recordemos que se dio paso al Congreso Constituyente convocado en 1823,
que dictaría la primera constitución del naciente Estado mexicano. Además, dicha constitución tendría una corta duración por las circunstancias políticas, especialmente las referidas a la pugna entre centralistas y federalistas, que va a dar precisamente origen a la Constitución o a las leyes constitucionales, que es el nombre oficial que recibe este documento, que va a ser impulsado por Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, pues recordemos que entre precisamente el imperio y la primera presidencia de nuestro país, el Congreso, el supremo poder legislativo de nuestro país, va a crear este supremo poder ejecutivo que va a estar integrado por 3 personas. Y a partir de ahí, bueno, se construye ya lo que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Y de aquí, pues quiero rescatar unas cuestiones que van a converger en la figura de don José María Morelos y Pavón. En primera instancia, recordemos que Guadalupe Victoria, pues uno de los primeros acercamientos que tienes con Miguel Hidalgo, quien es precisamente quien lo va a rebautizar con este nombre. Sin embargo, la cercanía que va a tener de una manera más directa y constante, Guadalupe Victoria, cuyo primer nombre fue José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, va a ser precisamente a través de diferentes personajes que van a rodear a Morelos. En primera instancia, bueno, está su vicepresidente, don Nicolás Bravo, por supuesto que fue uno de los hermanos Bravo que colaboró estrechamente con Morelos y Pavón. Y además es muy importante que recordemos que Guadalupe Victoria tenía una cercanía con Hermenegildo Galeana. Y precisamente por eso rescato esta frase, ¿no? Que se le atribuye precisamente al siervo de la nación cuando dice: he perdido mis 2 brazos, ya no soy nada, refiriéndose precisamente a la detención y el asesinato de Hermenegildo Galeana y de Matamoros. Y lo traigo a este espacio en virtud, insisto, de que gran parte del pensamiento que abrazaron en su momento tanto Hidalgo como el propio Morelos, López Rayón, por supuesto, Andrés Quintana Roo y todos los grandes iniciadores del movimiento independentista, pues se van a ver reflejados en mayor o menor medida, directa o indirectamente, en el primer documento constitucional ya en el México independiente, ¿sí? El cual, bueno, va a ser emitido el 4 de octubre de 1824. Curiosamente, precisamente el 4 de octubre era la fecha que había sido elegida para que se diera el inicio del movimiento de independencia ya en 1810. Sin embargo, bueno, precisamente un 4 de octubre, pero 14 años más tarde, pues va a nacer la primera constitución. En las imágenes, pues precisamente a pues este cónclave que está decidiendo y está integrando lo que fue este primer texto constitucional, del cual me he permitido rescatar los siguientes puntos. El documento, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, es promulgada el 4 de octubre de 1824, como lo mencionaba. No estaba todavía no existía un presidente, sino que fue emitido por o mejor dicho, sancionado por el Supremo Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana. Esta Constitución contaba con 171 artículos y la estructura se dividía en 7 capítulos. Los voy a anunciar muy rápidamente: de la nación mexicana, su territorio y religión, de la forma de gobierno de la nación, de sus partes interiores y la división del poder supremo, del poder legislativo, el ejecutivo, por supuesto. El título o la parte número 5 corresponde al poder judicial y el 6º, estados de la federación. En el caso del último de estas partes, se refiere a la observancia, interpretación y reforma de la Constitución que en ese momento se estaba dando a conocer, ¿no?
Es importante destacar que este documento no fue validado por propiamente un congreso en forma como ahora lo conocemos, sino que va a ser respaldado por la firma de los representantes de los estados y de los territorios que en ese momento existían en nuestro país, ¿no? Bien, dentro de las cuestiones, perdón, aquí me adelanté un poco, dentro de las cuestiones que vale la pena rescatar de este texto constitucional, como lo mencionaba hace un rato, y precisamente hacía alusión el maestro Mateos, bueno, hay una influencia muy marcada por parte de Estados Unidos, de su independencia, de su constitución, particularmente de la constitución estadounidense. Se va a retomar la fórmula de representación y la organización federal. Hace también unos momentos mencionaba que a partir de la Constitución de Cádiz se retoman todas las cuestiones americanas, todo lo que era aplicable 100% a la América mexicana, y de la Constitución de Apatzingán se va a retomar la abolición, por supuesto, de la monarquía, entre otros, ¿no? Sin embargo, bien vale la pena rescatar estos tres elementos. En esta primera constitución no se contempló los derechos ciudadanos, sino más bien la formación política que se iba a dar a la nación, ¿no? Se instaura, por supuesto, la religión católica como oficial, algo que también veíamos tanto en los sentimientos de la nación como en la Constitución de Apatzingán, y se va a adoptar la República Representativa Popular Federal como una forma de gobierno. Y bueno, aquí me permito yo hacer precisamente una muestra del texto original, en el cual, bueno, podemos ver cómo el preámbulo deja ver muy claramente la influencia que se tenía en ese momento por parte de una ideología religiosa, ¿no? En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, así es como lo consideran precisamente supremo poder legislativo, este constituyente, y dice: el Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta la siguiente Constitución. Y ahí pues vamos a ver reflejado el texto propiamente, ¿no? Por otro lado, esta Constitución atiende de una manera muy puntual la teoría de división de poderes propuesta por Montesquieu, en virtud de que, como pudimos haberlo apreciado previamente en la estructura, se contempla tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso del legislativo, el Congreso se divide en dos cámaras, como hoy la conocemos. Sin embargo, va a sufrir algunos cambios, ¿no? En el caso de los diputados federales y de los senadores, el periodo en el cual iban a representar era por 2 años. En el caso del Ejecutivo, permitía la reelección no inmediata, crea la figura del vicepresidente, y el periodo de gobierno fue por 4 años. Las elecciones eran indirectas, esto recaía básicamente en manos de las legislaturas locales. Por parte del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia se integraba por 11 ministros, igual que hoy, pero en lugar de 2 salas se distribuían en 3 y existía la figura de un fiscal. Por otro lado, la Constitución de 1824 reconoce las siguientes entidades federativas. Reconoce el estado de Guanajuato, en el caso del estado interior o interno de Occidente, que comprendía lo que es Sonora y Sinaloa; Oriente, que integraba Coahuila, Nuevo León y Texas. Esto se presenta en el español vigente en ese momento. De hecho, el texto se extrajo precisamente de manera textual. En el caso de la parte norte, que se integraba por Chihuahua, Durango y Nuevo México, el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, escrito en ese entonces con J, Puebla de Los Ángeles, que incluía lo que hoy es Tlaxcala, el Estado de Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Jalisco, escrito con X, Yucatán y Zacatecas, reconociendo 3 territorios, ambas Californias, y en el caso de, bueno, de hecho, las 3 Californias, ¿no? Y Colima.
A partir de allí, bueno, tenemos, como mencionaba, las leyes constitucionales, mejor conocida como la Constitución Centralista, la Constitución de Santa Ana, las 7 leyes que pues surgen precisamente a partir de los 7 títulos que componen esta Constitución, que fue promulgada el 29 de diciembre de 1836, ahí tiene una errata, perdón. Posteriormente se van a publicar también de manera complementaria las bases de la organización política de la República Mexicana. Vemos a un Santa Ana ya más maduro, que va a publicar este documento que complementa a la Constitución de 1836, precisamente lo va a publicar el 12 de junio de 1843. Es curioso cómo, por un lado, mientras las Cortes españolas reconocían finalmente en 1836 la independencia de nuestro país, en el caso del presidente de ese momento, pues no respondían precisamente a los intereses liberales, sino más bien a los dogmas conservadores, ¿no? Y, por supuesto, está el Acta Constitutiva y de Reformas, que de nueva cuenta va a sumarse a la Constitución de 1836 y estos documentos reciben el nombre de Acta Constitutiva y de Reformas, las cuales se dan a conocer el 18 de mayo de 1847. ¿Sí? Bien. Nada más ya estoy verificando por acá el tiempo. La Constitución Política de la República Mexicana es el nombre que va a recibir la Constitución de 1857. Esta estructura, se repite el mismo esquema, la promulgación es el 12 de febrero de 1857, quien la promulga es Ignacio Comonfort en su carácter de presidente sustituto. Ya no tiene 171 artículos, sino 128 y un transitorio. Es más cercano a la cantidad de artículos constitucionales que componen la actual Carta Magna. Recordemos que la actual se compone de 136. Y la estructura va a pasar de 7 a 8 partes. La primera contempla los derechos del hombre, de los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos mexicanos. Aquí podemos ver cómo ya no nada más se van a enfocar en lo que es elegir una forma de gobierno y una organización, sino ya en la primera parte de este texto constitucional, pues va a retomar todas estas demandas sociales que se habían tenido desde muchos años atrás, ¿no? La segunda parte se refiere a la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes que integran la federación y el territorio nacional. La tercera habla acerca de la división de poderes. La cuarta, de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de los estados de la federación. La sexta, prevenciones generales. Séptima, de la reforma de la Constitución. Y una octava que habla acerca de la inviolabilidad de la Constitución. Señor doctor, perdón por la interrupción. ¿Quiere usted que concluyamos en su segunda vuelta que va a empezar enseguida? Muchas gracias. Sí. De hecho, justamente... Sí, compañero. Gracias a usted, maestro. De hecho, justamente me quería hacer yo una pausa, me ganó porque ya se habían cumplido los 20 minutos y, me gusta mucho cuidar los tiempos, ¿no? Bien, entonces... Sí, si me permite, pasamos a la segunda parte. Y sí, qué bueno que esté usted atento. Coincidimos. La conducción de estos eventos siempre es terrible cuando tiene uno que aplicar el tiempo, pero no hay más remedio para que podamos agilizar nuestras propias conclusiones. A rogar al señor doctor don Francisco Ruiz que tome su último turno hasta por 10 minutos, si es tan amable. Muy amable, gracias. Claro que sí. Bueno, pues únicamente para finalizar con esta parte, que es donde nos quedamos, la parte de cómo se estructuró esta Constitución, que sí tuvo una vigencia, al igual que la de 1824. Aquí quiero
Ahí está. Y bueno, esta es una manera nada más de ilustrar. Hay algunas ilustraciones que han sido actualizadas y que han, ahora con las nuevas tecnologías se nos ha permitido incluso darles un aspecto distinto en cuanto a los colores, que pues obviamente en ese momento no se contaba. Bien, dentro de texto constitucional se reconoce los derechos del hombre como base y principio de las instituciones sociales, se reconoce la libertad, se reprueba la esclavitud y desconoce los títulos nobiliarios, como bien señalaba el doctor López hace un momento, pues se inspira precisamente, al igual que después la Constitución de 1917, se va a inspirar en otros documentos que previamente fueron dados a conocer, y que, bueno, sin duda alguna, pues no fueron procesados bajo las formalidades que se requieren para que cumplan con la vigencia necesaria, ¿no? Además, otorgó la libertad a mexicanos para ejercer la profesión que seleccionaran, reconoce el fuero gubernamental, así como la libertad para escribir, manifestar ideas, el derecho de petición, además de la libertad para asociarse, poseer armas y entrar y salir del país. Otro de los aspectos que consideró fue que suprime la ideología religiosa. Aquí vemos cómo pues ya queda completamente establecido y evidenciado que el gobierno mexicano va a ser laico. Se establece la irretroactividad de la aplicación de la ley y prohíbe la extradición de prisioneros. Curiosamente, algo que actualmente es totalmente contrario, ¿no? Nadie podía ser molestado ni tampoco detenido por deudas. Este documento estableció las garantías de los acusados, prohibió las penas corporales y delitos políticos, así como abolió la pena de muerte. Obviamente sabemos que se mantuvo en algunos aspectos, particularmente en lo que es el cuerpo castrense, ¿no? Además, pugnó por la propiedad privada y prohibió los monopolios, algo que también vemos en el documento que actualmente nos rige. La Constitución del 57 estableció trato de preferencia de los mexicanos sobre los extranjeros, algo que ya no tiene vigencia, derivado particularmente de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Establece la mayoría de edad para hombres casados a los 18 años y para solteros a los 21. Además, contempló los supuestos bajo los cuales se perdía la ciudadanía mexicana, que también lo vimos hasta 1997, ¿no? Los estados, bueno, los que se pueden enlistar ahí, se reafirma la soberanía popular y el gobierno, la forma de gobierno republicana, desaparece el Senado y la vicepresidencia. Esta Carta Magna, vigente entre 1857 y 1917, otorgó la facultad de iniciar leyes al presidente, a los diputados federales que se mantuvieron por un periodo de 2 años, y legislaturas locales. Se mantuvo el sistema de elección indirecto. En el caso del Poder Judicial, vimos ahí podemos percibir algunos cambios. Se mantienen 11 ministros propietarios que van a estar durante 6 años, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general, todo dentro del Poder Judicial. Por otro lado, bueno, aquí comparto precisamente el preámbulo de la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, porque, bueno, pues se han suscitado varias versiones, algunos a favor, otros en contra, en relación a que la Constitución del 17 se trata de una reforma de 1857. En lo particular no lo considero así porque, insisto, se cumplió con las formalidades, hubo un Congreso Constituyente, además de esto, bueno, que fue a finales del 16, principios del 17, y contempla aspectos que no se habían visto dentro de la Constitución del 57, como son las garantías sociales que fueron, recordemos, pues fueron un parteaguas a nivel mundial. A manera de recapitulación y conclusión, pues podemos apreciar este intento de línea del tiempo en el cual evidentemente los distintos organismos, o mejor dicho, los distintos instrumentos que se aplicaron para regular la conducta de los mexicanos respondieron a una naturaleza política que prevalecía en un determinado momento.
La colonia, como mencionaba, pues están estos documentos que son hechos públicos en 1812, 1814, el imperio con Agustín I, 1822, la aparición del federalismo en el 24, el centralismo con estos tres instrumentos que también hice alusión del 36, 43 y 47, después de, pues de la Revolución Liberal y demás, que va a tener como resultado una república en el 57, la monarquía efímera de Maximiliano y, por supuesto, la República Democrática. Nada más a manera de comentario, se me pasó ahí poner la cantidad de mexicanos que existían en 1824. Según las fuentes consultadas, eran alrededor de 6,5 millones, y para 1857 la cifra apenas se había incrementado en 1,800,000 mexicanos, es decir, alrededor de, bueno, poco más de 8,200,000 personas que habitaban nuestro territorio. Para no excederme del tiempo, agradecer nuevamente la invitación que amablemente me han hecho, el espacio, el privilegio de compartir este foro a través de medios virtuales y pues, sobre todo con dos instituciones con quienes me ha tocado esta dinámica, ¿no? De nueva cuenta, agradecido también con la maestra Consuelo Rey por la invitación, con usted, presidente, por supuesto, y esperemos que pronto pues, se pueda dar la oportunidad de hacerlo de una manera presencial o híbrida. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor doctor. Es usted de una gran gentileza y hemos llegado así a la culminación de esta sesión.